En mitad de la agitada y cosmopolita Francia del siglo XIX, surge con inusitado escándalo la figura del novelista moderno. El fenómeno se produce de la mano de Gustave Flaubert, el mismo año en que Charles Baudelaire publicaría sus controversiales poemas en Las Flores del Mal. Y quizá no sea coincidencia el hecho de que ambos escritores hayan sido enjuiciados por sus obras literarias. Pero eso es harina de otro costal. Es 1857 y Emma Bovary es un personaje literario contrariado, suma de las inconfesables y desmesuradas pasiones de su época. Lectora voraz de novelas románticas, tal como lo haría Don Quijote con las sagas de caballería, Emma se siente atrapada en una vida rutinaria y carente de emoción. La novela, que narra el paulatino pero insalvable naufragio de una protagonista hacia los pantanos y de la desesperación, lo hace de la manera más descarnada para su época. Así es, el debut literario de Gustave Flaubert a los 35 años, inspirado en el suicidio de una joven esposa provinciana, convierte la literatura no solamente en discurso, sino que en un acontecimiento social. Soy Catalina Espinosa, profesora de Lengua y Literatura del Colegio Jerónimo de Alderete, y les invito a conocer las múltiples caras de Gustave Flaubert. Como un oso, un animal arisco y corpulento, el novelista francés derriba de un manotazo el velo que cubre las instituciones, exponiendo todo el tedio de la vida social de la época. Hoy hablaremos del escritor como carnicero, el escritor como delicado bruto, tal como describiría Julian Barnes en El oro de Flaubert, una de las tantas obras basadas en el gran novelista francés. Por ello, nuestro objetivo principal será comprender aspectos literarios y estéticos de la novela decimonónica. Con este apelativo nos referimos a todo aquello que sea parte del siglo XIX. Vamos a conocer y comprender estos aspectos literarios a través del análisis y de la obra de Gustave Flaubert. ¿Cómo cumpliremos este objetivo? Indagaremos en la obra literaria y en la peripecia que significó para este autor ser uno de los escritores más importantes, no solo para la Francia del siglo XIX, sino para la universalidad. Y lo haremos a través de entrevistas recabadas de actuales estudiosos del autor, quienes nos acercarán a la manera en que éste observa la sociedad y la plasma en su obra, la relación que tiene con otras manifestaciones del arte y, ¿por qué no?, alguna que otra anécdota sabrosa que nos ayude a armar el rompecabezas Flaubert. El estilo literario de Flaubert pasará a la historia de la literatura, ya que éste se configura como un escritor sumamente escrupuloso a la hora de encarar su oficio. Dicen los estudiosos que podía pasar semanas corrigiendo una sola página de un manuscrito y se sometía a intensas jornadas de trabajo atareado en la elección de cada una de sus obras. Gustavo Ramírez, doctor en literatura y estudioso de la obra del autor, nos cuenta un poco más. Hola Catalina, alumnas, alumnos de el Jerónimo Alderete. Bueno, primero que todo agradecer eh, la invitación para estas clases magistrales dedicadas a la figura de Gustave Flaubert a propósito de sus 200 años de nacimiento, en 1821. Bueno, se me pidió que hablara un poco sobre el estilo de Flaubert. Lo primero que habría que decir es que para Flaubert el estilo es mucho más que ornamento, ¿no? Eh, Podía pasar semanas corrigiendo una sola página de un manuscrito y eso sometía a intensas jornadas de trabajo atareado en la lección de cada una de las palabras que utilizaba en su obra, ¿no?
Entonces podemos hablar de un elemento trascendental en la composición literaria de su obra, esto del estilo y esto de buscar palabras pulidas, precisas, sonoras, frases contundentes y musicales que pudieran transmitir las imágenes que él quería plasmar en cada una de sus obras, ¿no? Esta es la razón de que cada una de ellas demorara en promedio 7 años en ser publicada. Mm, ¿ya? Además de esta obsesión con la forma, el escritor francés decidió documentarse exhaustivamente para cada uno de sus proyectos, ¿no? Sus colegas escritores, de los que se rodeó sobre todo durante la última parte de su vida, cuentan que solo para un capítulo, su última novela inconclusa, el Bouvard y Pécuchet, que trata sobre dos funcionarios retirados que deciden mudarse al campo para dedicar toda su energía y tiempo a poner en práctica todas las teorías del conocimiento moderno, ¿ya? Pero todas, todas, ¿no? Desde la química, la frenología, que es una ciencia del 19 que medía los cráneos y el porte de los cerebros y de ahí sacaba conclusiones eh, que vistas desde hoy son sumamente racistas y eurocéntricas, pero pasando por la higiene, el paisajismo, la agricultura, el espiritismo, un montón de disciplinas que estos personajes ponen en práctica y fracasan sistemáticamente en cada una de ellas en una estructura que se ve mucho en los monitos, ¿no? Del tipo el correcamino y el coyote, ¿no? Un fracaso permanente que da un poco de risa, ¿no? De hecho, es mi novela favorita de Flaubert. Bueno, se dice que para documentarse para esa novela, se fue a encerrar a la biblioteca de Rouen, la provincia donde vivió la mayor parte de su vida y escribió la mayor parte de su obra. Y solo para el capítulo de agronomía cuentan que se leyó 160 tratados, alrededor de 160 tratados de agronomía, para que sus personajes cuando en ese capítulo aplicaran estos conocimientos y estas técnicas pudieran discutir sobre la base de obras reales. ¿Ya? Ese es un detalle importante que también marca como esa beta realista que tiene Flaubert en cada uno de sus escritos. Eh, bueno, y para finalizar, seleccioné un pequeño fragmento de una de sus correspondencias, porque publicaron las correspondencias de Flaubert, que se carteaba con un montón de gente y así se refiere a él mismo, ¿no? Dice, no soy más que un lagarto literario que se calienta el día entero al gran sol de la belleza, solo eso. ¿Ya? Bueno, eso, alumnas, alumnos, gracias por el tiempo y bueno, ahora que está esta pandemia, estamos encerrados, aprovechen de leer, les recomiendo que quizás puedan leer cómics, en internet hay varios cómics liberados para que se puedan entretener un poco en estos meses de confinamiento. Un abrazo y que estén bien. Una de las características más importantes de su novela es la enorme capacidad descriptiva, tanto de los ambientes en que transcurren sus relatos, que van desde los remotos paisajes africanos de Cartago, como lo manifiesta en su novela Salambó, o la multitudinaria París del Segundo Imperio en su otra novela llamada La educación sentimental, como de la particularidad psicológica de sus personajes, sin importar si es la devota y melancólica sirviente de su celebrado cuento Un corazón sencillo, o la actitud estoica de un ermitaño hostigado por visiones en su libro La tentación de San Antonio. Probablemente su mayor fracaso en términos públicos. Para hablar un poco más de ello, el profesor de Lengua y Literatura Jaime Ojeda, fans de este autor del siglo XIX. Bueno, hablando de Flaubert, hay hartas cosas que me gustan de él, muchas, pero principalmente me gusta mucho cómo trabajó sus propuestas estéticas.
Las propuestas estéticas son estos sellos que hacen los autores, incluso de películas, de música, etcétera. Son cosas que van a ir trabajando durante su carrera para poder diferenciarse de los demás. En el caso de Flaubert, la que más me gusta a mí es esta descripción ultra detallada que hacía de todas las cosas en sus textos. Él siempre se encargó de describir súper bien y cada uno de los detalles de las escenas que quería representar. Claro, al principio, si no entendemos esto, puede parecer un poco tedioso porque es mucho texto, pero yo creo que ahí está toda la riqueza de la escritura de Flaubert. Hay que pensar también, y esto tiene mucho más sentido si lo explicamos así, que Flaubert empezó a escribir en el mismo momento en que la fotografía apareció. Y sabemos que la fotografía generó toda una revolución en el mundo, porque permitió que pudiésemos entender la realidad de otra forma. Piénsalo de esta manera. Cuando nace la fotografía, los seres humanos fuimos capaces de, por primera vez, detener un fragmento del tiempo y poder observar cada uno de los detalles que están ahí presentes. Y si entendemos eso, tiene mucho más sentido la escritura de Flaubert. Lo que él hace es detener el tiempo y poder explicar cada uno de los detalles que están ahí presentes a medida que va escribiendo su texto. Otra cosa también que es importante mencionar cuando hablamos de Flaubert es su relación con el romanticismo, este periodo histórico que buscaba que el ser humano pudiese expresar sus sentimientos muy libremente, y quizás la palabra clave ahí es libertad. Como el romanticismo estuvo muy de moda durante la juventud de Flaubert, coinciden ahí en un periodo histórico, esto permitió que los textos de Flaubert siempre hablaran de una naturaleza súper salvaje, de una ansia de libertad y de expresar los sentimientos libremente. Incluso esto permitió que él pudiese hablar de sucesos extraños dentro de su texto, cosas que no tienen que ver mucho con la realidad. Digo permitió porque como estas características son muy propias del momento llamado romanticismo, hacen que los lectores no les parezca raro, entienden que es como una propuesta histórica del momento, toda la gente estaba escribiendo así, solo que Flaubert lo llevó a otro nivel y lo hizo de mucha mejor manera. Quizás sus textos más románticos, que tienen que ver mucho con esto de la naturaleza insólita y de los sentimientos desbocados, podrían ser Julián el Hospitalario o Salambó. Puede que esos sean sus textos más románticos. Y por último, otra cosa que me gusta mucho de él es que podríamos considerar que Flaubert también fue un visionario para la época. Se adelantó a muchas cosas, especialmente cuando hablamos del desencanto, ¿ya? Yo creo que ese sería como el momento en que más se la jugó por algo nuevo, cuando hablamos del desencanto. Parece que hasta fue como profético, porque el desencanto es algo que se trabaja mucho en el periodo conocido como el modernismo. De hecho, la obra de Flaubert es casi como una premonición de lo que va a terminar haciendo Franz Kafka muchos años más adelante, ¿ya? Se le permitió a Flaubert hablar de cosas un poco más tristes, de hablar del desencanto, quizás un poco pesimistas. Y buenos ejemplos de esto son sus obras Madame Bovary, que es mi obra favorita de Flaubert, y una obra que se llama Bouvard y Pécuchet. Son obras un poquito más pesimistas, pero también engloban todas estas características que les mencioné anteriormente. Ahora, me gustaría muchísimo que se quedaran y que pudiesen apreciar esto que les mencionaba a ustedes sobre lo detallista que era Flaubert. Así que por eso les voy a hacer como un regalo o un detalle con ustedes. Y es que les voy a leer un pequeño fragmento de su obra Salambó, para que podamos entender a qué me refiero con esto de lo ultra detallista que se volvió Flaubert. Un poquito de contexto para entender esto es que Salambó es una obra que está ambientada en el siglo III antes de Cristo, o sea, mucho tiempo atrás. Y un detalle importante de esto es que Salambó su protagonista es una suma sacerdotisa de la comunidad de Cartago. Y toda esta escena que les voy a leer ocurre en un campamento militar que está lleno de mercenarios que están ahí esperando que les paguen porque participaron de la guerra contra los romanos y que están esperando que les paguen. Así que ese es el contexto. El texto dice así: si quieren, y se lo recomiendo mucho, cierren los ojos, porque es una buena forma de que en nuestra cabecita vayan apareciendo estas imágenes y podamos entender realmente cómo escribía este autor. Así que cierren los ojos. Dice de la siguiente forma: su cabellera salpicada con un polvo violáceo y peinada en forma de torre según la moda de las vírgenes cananeas, la hacía parecer de mayor estatura.
Trenzas de perlas pegadas a sus sienes descendían hasta la comisura de sus labios, rojos como una granada entreabierta. Sobre su pecho lucía un conjunto de piedras que centelleaban y que por su abigarrado aspecto semejaban la pintada de piel de un pez. Sus brazos, llenos de diamantes, surgían desnudos de su túnica sin mangas consteladas de flores rojas sobre un fondo totalmente negro. Llevaba entre los tobillos una cadenilla de oro para regular el paso, y su amplio manto de púrpura oscura arrastraba por detrás, simulando una ancha ola que la seguía. ¿Ven? Si se dan cuenta, son muchísimos detalles solo para explicar que esta suma sacerdotisa era muy bella y que su traje era muy peculiar, lleno de detalles. Ahora, si se me permite, y si puedo hacer una comparación, creo que en este momento de la historia queremos consumir todo muy rápido y ojalá que la serie o la película avance muy rápido y nos cuenten el argumento de una para poder terminarla, ver si me gustó o no me gustó y poder pasar a otra serie u otra película, qué sé yo. Pero creo que es importante hacer a ver, ¿cómo decirlo? Es importante tomar pausa y contemplar este tipo de autores que se dedican muchísimo a los detalles, porque cada detalle aporta a la construcción de una historia mayor. Cada detalle no está puesto ahí por casualidad, sino que todo construye una historia mucho mayor. Quizás, si se me permite la comparación, es un poco como la última película de la Liga de la Justicia, que tuvo una versión revisada por su director, que claro, dura 4 horas, pero cada detalle puesto ahí ayuda a que podamos entender en su totalidad la historia. Guardando las distancias, claramente, Flaubert es lo mismo. Es un autor que se dedicó al detalle porque entendió que el detalle era lo que finalmente enriquecía las historias. Flaubert, una inspiración prohibida para la moda de París. Dicen que esta novela, Salambó, influyó en la moda francesa y que parte de la población comenzó a vestir paños y tocados inspirados en el texto de Flaubert. El contenido de la obra, repleto de violencia y escenas censuradas para la época, provocó que la Santa Sede, el Vaticano, condenara la obra, incluyéndola en el catálogo de los libros prohibidos. Flaubert no terminó la carrera de Derecho. Se retiró aquejado por un violento episodio de epilepsia acontecido en su juventud. Es, comillas, el idiota de la familia, como lo define el filósofo Jean-Paul Sartre en un voluminoso estudio que escribió sobre su vida, subrayando la escasa estima que posee el oficio literario durante el siglo XIX. De cierta forma, esa enfermedad será determinante en el tiempo que Gustave dedicará de forma exclusiva a su carrera literaria. Esta dedicación en la escritura la observamos en Un corazón sencillo. Cuando escribió este cuento, se consiguió en el museo de la ciudad un enorme loro disecado que lo acompañó por meses en su escritorio mientras redactaba la historia de Félicité, la piadosa sirvienta que al momento de su muerte confunde a la paloma del Espíritu Santo con un papagayo y que tuvo como mascota. Podemos imaginar al autor en su estudio, concentrado durante horas en encontrar la palabra precisa que exprese de la manera más satisfactoria el mundo en que sus personajes sonríen, sufren, sueñan. Y sin embargo, un temperamento escéptico parecía hacerle desconfiar de la expresión. La palabra humana, escribe en alguna de sus líneas de Madame Bovary, es como una caldera rota en la que tocamos melodías para que bailen los osos cuando quisiéramos conmover a las estrellas. El término francés bourgeois, que describe un tipo social moderno perteneciente a un estrato económico ascendente, es bastante común en el siglo XIX. Designa tanto al funcionario estatal como al profesional egresado de la academia e incluye en su amplio y tal vez por lo mismo difuso catálogo tanto al comerciante acaudalado como al con esperanzas de llegar a serla, al diplomático sibarita y al banquero avaro, y excluye evidentemente al campesino pobre, su contraparte en la marcada jerarquía social que instala el panorama social moderno. Esta categoría ha sido por años una clave para leer tanto la personalidad literaria de Flaubert como su obra.
Para muchos, el novelista francés es el gran verdugo de las costumbres e ilusiones burguesas. Se dice que sentía un profundo e inagotable desprecio contra la estupidez humana y que veía en el conjunto de valores que encarnaba la burguesía francesa del XIX, a la que indudablemente pertenecía, su mayor exponente. Estas sinceras palabras son documentadas por sus contemporáneos. Émile Zola, el gran exponente del naturalismo, una corriente literaria obsesionada con la descripción objetiva, que tiene en el autor de Madame Bovary a un involuntario precursor, lo refiere en un texto dedicado a la figura del escritor. Abro comillas. Flaubert era burgués, el más digno, el más escrupuloso y el más calificado que puede existir. Él mismo lo decía a menudo, mostrándose orgulloso de la consideración de que gozaba, de su vida entera consagrada al trabajo, lo cual no le impedía aplastar a los burgueses, aniquilarlos cuando tenía ocasión en sus arranques de lirismo. El novelista muere el 8 de mayo de 1880, a los 58 años. Unos cuantos días antes recibe en su casa a un puñado de escritores jóvenes, entre los que también se encuentra Zola. Sus funerales son sencillos, tanto que casi pasan desapercibidos en la provincia de Rouen, donde el novelista vive buena parte de su vida. Los habitantes de esta región francesa, en su mayoría comerciantes, desprecian la literatura. En la víspera de su muerte, reflexiona Zola frente a la ausencia de una masiva comitiva de deudos que despidan al gran escritor francés. Era desconocido por la mitad de la ciudad y detestado por la otra. He ahí su gloria, dice Zola. Seguramente el novelista reprobaría con una mueca de desagrado esa intrusión en su vida, pues era de la opinión de que el autor debía desaparecer en su obra. En sus palabras, el artista menciona que el escritor debe arreglárselas de modo que la posteridad acabe creyendo que jamás existió. Hoy, 200 años después de su nacimiento, le sobreviven sus novelas y cuentos, obras que continúan susurrando terrible y musical la desolada duna que cruza el corazón humano. Y luego esta panorámica por las múltiples caras de Flaubert, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Con cuál Flaubert se quedan? Alternativa A, con el carnicero, con el delicado bruto, con ese oso rapaz capaz de sacar de un manotazo el velo de una sociedad y develar los problemas. Alternativa B, con un Flaubert detallista que podía sentarse al escritorio días y días para poder corregir simplemente un párrafo de una novela y que además describía al detalle qué era lo que estaba pasando en ese universo literario. Alternativa C, con Flaubert, el idiota de la familia, el que prefirió ser un escritor y un artista antes de ser un abogado. O alternativa D, con ese Flaubert incomprendido por su época. Alternativa E, todas las anteriores. Les invito a responder esta pregunta. Seguramente podrán ustedes generar muchas más nomenclaturas de la figura de Flaubert, pero mientras tanto yo me despido y espero verlos en otras clases magistrales. Chao, chao.